video sobre generalidades aprendimos que la diabetes es una enfermedad muy importante y muy frecuente. Más o menos se ha estimado que 7 u 8 de cada 100 personas en el país y en el mundo incluso padecen esta enfermedad. Por eso todos los esfuerzos que hagamos para prevenirla son indispensables y son muy importantes para nuestros pacientes. En las siguientes secciones vamos a aprender las técnicas más importantes para la prevención de la enfermedad. Una de las filosofías más importantes que tenemos en el Hospital Universitario Nacional y en la Universidad Nacional de Colombia, y es que el paciente es el actor fundamental en el cuidado de su propia salud. Esto tiene mucho que ver con la importancia que tiene la educación. Educar a los pacientes facilita el cuidado que tienen y facilita la prevención de complicaciones. La práctica médica cotidiana de nuestra actualidad es una práctica que muchas veces se hace de maneras aceleradas. No disponemos del tiempo que nos gustaría tener. Y eso dificulta el proceso de la educación y la enseñanza a los pacientes. Hay muchos estudios e investigaciones al respecto, pero sabemos que si el paciente y su familia dedican tiempo y esfuerzo a la educación, muy fácilmente van a lograr las metas que hemos discutido a lo largo de estos videos. Recordemos, en general, la mayor parte de los pacientes debería tener una hemoglobina glicosilada por debajo del 7%. Sabemos que los pacientes que se educan y que, digamos, son instruidos por otras personas para saber sobre su enfermedad, cuando se comparan con aquellos que no han estudiado, pueden tener una disminución en la hemoglobina glicosilada a un año que es mayor a quienes no han estudiado, inclusive hasta en 1%. Y seguimientos que se han hecho a 5 años, inclusive, puede ser casi de 1.7, 2% más la reducción de hemoglobina glicosilada en relación a los pacientes que no han recibido educación. Y es que la educación no solamente nos ayuda con esto, nos ayuda también a mejorar el peso, a mejorar, por ejemplo, la glicemia basal. Entonces, definitivamente, la educación es una herramienta potente en el cuidado de la salud. La educación nos ofrece muchos beneficios. Describimos algunos previamente, pero, por ejemplo, desafortunadamente muchos pacientes van a requerir estar hospitalizados en algún momento por su enfermedad. Y sabemos que hasta un 14% de los pacientes que se hospitalizan por diabetes llegan a requerir volver a ser hospitalizados en los 30 días siguientes a haber salido del hospital. Esto lo llamamos una rehospitalización. Y definitivamente es algo que ni los pacientes ni nosotros como médicos queremos. Sabemos que la educación puede disminuir, digamos, este evento, esta tasa de rehospitalización hasta en un 38%. De ahí que educar a los pacientes también nos ayuda a evitar volver al hospital. Las medidas que tienen que ver con la educación son, ante todo, costo efectivas. Y han demostrado, por ejemplo, que los pacientes que reciben mejor educación tienen un deterioro, una lesión, un daño menor de su retina. Los pacientes que tienen mejor educación tienen menos lesiones en sus pies y desarrollan menos úlceras en sus pies por pie diabético. Adicional a esto, pacientes que reciben mejor educación manifiestan tener un mayor bienestar y sentirse mejor consigo mismos. Por esto y por todo lo que hemos dicho, los invitamos a que vean estos videos tantas veces como lo consideren necesario. Ustedes como pacientes, ustedes con su familia, y que se dirijan, si así lo consideran, a la sección de preguntas y respuestas. Nosotros sabemos que el exceso de peso aumenta marcadamente el riesgo de volverse diabético. Por eso es muy importante tratar de mantener un peso saludable. Entonces,
Las investigaciones nos han mostrado que tener un peso saludable disminuye hasta la mitad el riesgo de desarrollar diabetes. ¿Y qué sería entonces ser obeso? ¿Tener obesidad o preobesidad? Esto es que llamamos de exceso de peso. La obesidad es cuando el índice de masa corporal es mayor a 30. Y ese cálculo nosotros hacemos utilizando el peso y la talla al cuadrado, es decir, la talla multiplicada por ella misma. Cuando esse valor é maior a 30, como eu les dije, significa que a pessoa tem obesidade. Quando esse valor está entre 25 e 30, significa que esta pessoa está em pré-obesidade. E também temos que ter atenção. É muito importante os cambios no estilo de vida relacionados com a alimentação e a prática de atividade física para evitar o desarrollo de diabetes. De hecho, se ha reportado casos de pacientes diabéticos que han logrado curar-se tras perder peso, es decir, mantener un peso saludable. Una meta puntual es perder inicialmente 5% del peso corporal. Comer não é só uma necessidade para seguir vivos. Comer também é compartilhar com a família, uma fonte de prazer, é criar memórias afetivas. O ato de comer nos pode beneficiar muito positivamente, porque uma boa alimentação pode contribuir para evitar enfermidades ou tratar algumas enfermidades crônicas, como é o caso da diabetes. É possível preparar pratos deliciosos e que contribuem à nossa saúde. Comer adequadamente significa também adaptar a nossa alimentação a los gustos y las condiciones de salud de cada persona, además de su capacidad adquisitiva para acceder a diferentes tipos de los alimentos. No existe una fórmula mágica, sin embargo, hay algunas pautas prioritarias que vamos a hablar a la continuación. É importante evitar, por exemplo, as bebidas açucaradas. Estas podem aumentar hasta 26% o risco de desenvolver diabetes. Quando tenha sede, prefira água. Se prefere, se pode saborizar a água com hierba buena, gotas de limão, mandarina. É importante manter-se hidratado. Um adulto deveria consumir ao redor de 2 litros ao dia. Evite o consumo excessivo de sal, principalmente se sofre de hipertensão do coração ou dos riñones. Por exemplo, se pode proponer não consumir mais de 5 gramos ao dia de sal de cozinha. Además, é importante acordar que muitos embutidos e alimentos industrializados são fonte importante de sódio, que é um tipo de sal. Mire sempre o etiquetado nutricional dos alimentos. Se estes aportam ao redor de 5% do sódio diário, são alimentos que devem ser evitados. E se o alimento aporta 20% ou mais da quantidade de sódio indicada por dia, esses alimentos não devem ser consumidos em nossa alimentação generalmente. Então, para sazonar os alimentos, é melhor fazer uso de sazonadores naturais, por exemplo, limão, ajo, cebolla, perejil, cúrcuma, entre vários sazonadores que nós temos disponíveis aqui no país, que são saudáveis e melhores para a nossa saúde. Os açúcares simples devem ser consumidos com muitíssima moderação. Quem são esses açúcares? Esses açúcares são, por exemplo, podem ser encontrados nas etiquetas dos alimentos com os nomes de jarabe de milho, frutose, sacarosa, dextrosa, almíbares, entre outros tipos. Então, é muito importante também sempre mirar o etiquetado nutricional para evaluar o conteúdo de açúcar em los alimentos industrializados. Los carbohidratos complejos pueden ser consumidos con moderación. Por ejemplo, podrían componer 2/3 partes de un plato. Esos carbohidratos son los carbohidratos presentes en los granos de manera general y es indicado principalmente los granos integrales, como
el arroz, el trigo, las pastas integrales. También se pueden consumir las leguminosas, que parecen aportar un efecto positivo en el control de la glicemia. No olvide consumir frutas, verduras y, más una vez, las leguminosas, que son excelentes fuentes de fibra. Y la fibra es muy importante para el control glucémico. Otro aspecto importante es que la alimentación contemple las grasas buenas presentes en el aguacate, en el aceite de oliva, de canola, las nueces y en algunos pescados, que también aportan para una salud cardiovascular. Respecto a las proteínas, prefiero las carnes blancas, como las de pescado, pollo, en detrimento de las carnes rojas. Adicionalmente, es importante pensar que el huevo es una buena fuente también de proteína, pero lo ideal es que no se consuma más de una yema de ovo al día. También se puede pensar en los lácteos, que la recomendación es que el consumo sea de lácteos descremados. Y finalmente, cuando pensamos en proteína vegetal, es importante el consumo de, más una vez, las leguminosas, que son fuente de proteína, la soya y los frutos secos. Darían un buen aporte de proteína a la alimentación. Ya se ha visto que un mayor consumo de grasas saludables y de proteínas magras podrían disminuir el riesgo de acidez y también de mortalidad en comparación a individuos que consumen una dieta más basada en carbohidratos. Una aproximación simplificada sería decir que alrededor de la mitad de la energía diaria proveniente de los alimentos debería ser de carbohidratos. Sin embargo, es importante tener presente que eso debe ser formulado por su nutricionista. El restante de la energía sería proveniente de los lípidos y de las proteínas. Toca también tener en consideración que esa proporción puede cambiar de acuerdo con otras enfermedades. Por ejemplo, el paciente que tiene diabetes y también tiene alguna enfermedad renal. Para mayor información en esta área, también puedes consultar las preguntas en la página del hospital. Y por supuesto, será un gusto asesorarlos personalmente aquí en el HUN. Para agendar su consulta, también tienes en la página el número. Recuerde que es importante entender la diferencia entre actividad física y ejercicio físico. Actividad física es cualquier movimiento que implique gastar energía, subir las escaleras, caminar, entre otras cosas, los oficios de la casa. Mientras que hacer ejercicio físico es ya un plan estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una duración, tiene una intensidad y tiene una frecuencia. Cuando realizamos actividad física o ejercicio físico nos vamos a sentir muy animados, vamos a sentirnos vigorosos. El ejercicio físico o la actividad física va a ayudarle a mejorar la fuerza muscular, el estado de ánimo, la flexibilidad, el equilibrio y a prevenir algunas enfermedades como lo es la diabetes mellitus. Y en caso de padecerla, va a ayudar a controlar esta enfermedad. Al realizar actividad física o ejercicio físico, se va a tener una mejor utilización del azúcar, aquello que llamamos la glucosa. ¿Y por qué? Porque esto va a ser un elemento importante para producir energía. Es como la gasolina del carro que nos va a dar la energía para el movimiento. Además, al hacer actividad física o ejercicio físico, se va a prevenir subir de peso o situaciones como la obesidad. Cuando se decida realizar ejercicio físico, se debe ser prudente, se debe iniciar de forma progresiva. Recuerde que al principio puede costarle, pero no se desanime, todo es un proceso. Le recomendamos que escoja lo que más les guste, por ejemplo, bailar, saltar, escoja la actividad que más le guste y así, en un momento dado, verá cómo el ejercicio físico hace parte de sus hábitos. Es recomendable que se asesore de un profesional idóneo, puede ser un fisioterapeuta, médico deportólogo o alguien de alguna carrera afín. Sin embargo, podemos dar algunas recomendaciones para que inicie con mucho ánimo la práctica de actividad física o de ejercicio físico. Tenga en cuenta que si ha sufrido alguna enfermedad del corazón o ha tenido dolor en el pecho o ha sentido malestar ante la práctica de cualquier actividad física, debe consultar a un médico antes de iniciar un programa de ejercicio físico, esto por su salud y seguridad. Cuando realiza ejercicio físico, el cuerpo utiliza el azúcar para producir energía. Es por eso que es importante que evite hacer ejercicio físico en ayunas. Y en el caso de usar insulina u otros medicamentos, por favor, tómese una glucometría antes de realizar ejercicio físico.
Si al tomar la glucometría está cercana a 100 miligramos por decilitro, cuidado, debe consumir algún alimento antes de realizar la práctica de ejercicio físico. La hidratación es otro factor importante. Por favor, hidrátese antes, durante y después de realizar ejercicio físico y evite realizar esta actividad a altas temperaturas. Eso podría llevarlo a deshidratarse. No se preocupe si los resultados no se ven tan rápidamente. Esto toma su tiempo. Sin embargo, trate de realizar mínimo 30 minutos de ejercicio físico al día y de irlo progresando hasta una hora. Si al comenzar no le es posible, haga momentos fraccionados. Puede hacer 10 minutos en la mañana, 10 al mediodía, 10 en la tarde, hasta que logre tener una actividad continua. Y de esta forma ir aumentando la duración del ejercicio, la intensidad, la frecuencia y el volumen que realiza durante la semana de ejercicio físico. A la hora de realizar ejercicio físico, considere sus gustos. También considere si tiene alguna enfermedad que sea restricción para realizar esta actividad física. Y siempre tenga paciencia, pronto van a venir los resultados. Asimismo, también es importante conocer su estado físico inicial y esto le permitirá realizar un seguimiento y poderse premiar por aquellos logros que va obteniendo con el tiempo. Se recomienda que realice tanto ejercicio físico aeróbico como ejercicio físico de fuerza de resistencia. Ambos se pueden realizar por separado, pero si los realizamos en conjunto va a ser mucho más provechoso y vendrán mejores resultados. El ejercicio aeróbico le permitirá hacer un mejor uso del oxígeno y por tanto utilizar de mejor forma el azúcar para producir energía. Es importante que haga lo que a usted más le guste. Hay muchas actividades como bailar, como patinar, como salir en cicla, incluso ir a nadar, la que usted más prefiera. Si tiene alguna condición articular o muscular, ya sea en las rodillas, caderas o cualquier cosa que le esté molestando en su cuerpo, evite algunas actividades como trotar o como correr que van a sobrecargar su sistema osteomuscular. Habrán otras alternativas como por ejemplo nadar. ¿Y cómo realizar este ejercicio físico aeróbico? Puede comenzar por 3 veces a la semana y controlar qué tan fuerte es el ejercicio. Se puede a través de controlar los latidos del corazón, entre más rápido se pongan esos latidos, mirar cómo nos sentimos en la intensidad del ejercicio o tal vez utilizando algo que llamamos una escala de percepción del esfuerzo. Cuando realizamos, por ejemplo, ejercicio moderado, se recomienda realizar entre 150 minutos y 300 minutos de ejercicio aeróbico a la semana. Pero si ya es vigoroso, lo ideal sería realizar entre 75 y 150 minutos. ¿Cómo saber esto? Podemos evaluarlo a través de la escala de percepción del esfuerzo de 1 a 10, de modo que entre 5 y 6 sería ejercicio moderado y entre 7 y 8 sería ejercicio vigoroso, el cual es un ejercicio seguro para su salud y para el tratamiento o para la prevención de la diabetes. Este ejercicio físico aeróbico se puede iniciar 3 veces a la semana, pero en la medida en que haya mayor tolerancia se puede incrementar hasta 5 días a la semana. ¿Por qué no entrenar todos los días ejercicio físico aeróbico, siempre obedeciendo a la tolerancia? No podemos dejar atrás el entrenamiento de la fuerza de resistencia porque eso nos va a ayudar a ganar más músculo y con más músculo vamos a poder hacer un mejor uso del azúcar que tenemos en la sangre. Cuando hablamos de ejercicio físico, entrenamiento de la fuerza de resistencia, nos referimos a aquellos en los que utilizamos bandas elásticas o pesas y en los cuales podemos entrenar grandes grupos musculares. Es ideal que lo entrenemos entre 2 o 3 veces a la semana, dejando un día por medio entre cada entrenamiento. Podemos entrenar en cada sesión 8 a 10 ejercicios de los grupos musculares, podemos hacer entre 1 y 3 series de estos ejercicios y cada serie entre 10 y 15 repeticiones. Asimismo, podemos ir variando la intensidad, cambiando la resistencia que utilicemos en las bandas o aumentando el peso que utilicemos con aquellas pesas. Este tipo de ejercicio te ayudará a tener un mejor control del azúcar en sangre, pero además aumentará la fuerza muscular, ayudará a mejorar la densidad mineral ósea, a mejorar la funcionalidad y por tanto será muy importante en la prevención de caídas. Es ideal que el plan de ejercicio se complemente con ejercicios de equilibrio y de flexibilidad. Algunos de ellos podemos encontrarlos en la práctica del tai chi y el yoga, que además de generar una sensación de bienestar, también ayudará a la prevención de caídas y a mejorar el control del azúcar en la sangre. Si se presentan algunas complicaciones en la diabetes, hay que tener en cuenta realizar algunos ajustes en la práctica de ejercicio físico. Por ejemplo, un paciente con retinopatía diabética no debería levantar cargas muy pesadas
o un paciente con neuropatía diabética debería evitar aquellos ejercicios que puedan causar úlceras o pie diabético. Si tiene dudas sobre la práctica de ejercicio físico al presentar alguna complicación relacionada con la diabetes, se puede dirigir a la sección de preguntas y respuestas y allí aclarar cualquier inquietud. Cuando se decida a la práctica de ejercicio físico, tenga en cuenta al principio hacer un control continuo de la glicemia en sangre antes y después de finalizar el ejercicio físico para poder evaluar cómo su cuerpo está respondiendo ante esta práctica y hacer los ajustes necesarios. Vamos a continuar hablando de la diabetes mellitus tipo 2. El ideal sería prevenir desde muchos años atrás el cuidado de nuestra salud, incluso el aumento progresivo del peso, hasta llegar a ser lo que llamamos la prediabetes y posteriormente la diabetes. Es muy importante, ya hemos hablado del ejercicio físico, de la actividad física, del aprender a comer de una forma saludable. Pero ahora vamos a hablar un poco de los medicamentos. Los medicamentos son muy importantes como parte del tratamiento integral de la diabetes mellitus tipo 2. Clásicamente, desde mediados del siglo pasado, hablábamos de dos grupos de medicamentos. Unos eran las insulinas y otros hablábamos que eran los que sacan la insulina del páncreas, que es la glándula que regula el azúcar en la sangre, que se llamaban los secretagogos. Esos medicamentos, como la glibenclamida y la glimepirida, poco a poco van a ir entrando en desuso y vamos a explicar un poquito cada uno de ellos. Estos últimos medicamentos que decíamos que sacan la insulina del páncreas o secretagogos son muy importantes en el sentido de que bajan el azúcar en la sangre, pero precisamente por eso han entrado en desuso. Usted debe ilustrarse, conocer muy bien con su familia cuáles son los síntomas de la hipoglucemia o bajón del azúcar, porque pueden causar diferentes cosas, desde la sensación de mareo, de ansiedad, de sudoración, pero incluso llegar a perder el conocimiento y quedar desconectado del medio que es el coma. Muy importante no olvidar esto. Empoderarse del control real y la meta del control de su azúcar. Ahora vamos a hablar de un medicamento que desplazó en toda la investigación y la literatura a los anteriores, que se llama la metformina. La metformina lleva muchos años, desde finales del siglo pasado, ya la hemos venido usando hace muchos años en Colombia. Es el medicamento base del tratamiento actual farmacológico de medicamentos por la diabetes mellitus. Tiene algunos inconvenientes que debe conocer el paciente, como son molestias o síntomas a nivel del estómago y el intestino, llamado sensación de efectos adversos gastrointestinales, que debe consultar a su médico para que le vaya organizando la titulación, o sea, la cantidad de la dosis de la metformina. Y hoy en día existe también una metformina de liberación inmediata y otra de liberación prolongada. Si continuamos pensando en la metformina puede causar un déficit de una vitamina que se llama la B12, porque trastorna la asimilación o absorción de esta vitamina a través del estómago, o sea, la mucosa gástrica. Por eso es importante que su médico y usted estén atentos, porque puede causar diversidad de síntomas. Además, muy importante, para formular la metformina, su médico siempre debe valorar la función de los riñones con un examen muy sencillo en la sangre que se llama la creatinina, y con este examen le miramos a través de una fórmula como para que más o menos sepan qué tanto está limpiando los riñones, la sangre, que es lo que llamamos la tasa de filtración. Es importante reconocer que la investigación en nuevos medicamentos para la diabetes es muy amplia, de tal manera que en los últimos 10, 15, 20 años han venido apareciendo poco a poco diferentes grupos de medicamentos o familias que actúan de diferente manera. En este grupo de medicamentos están un grupo de medicamentos que actúan a nivel del páncreas, otro grupo de medicamentos como la empaglifosina que funcionan a nivel de muchos sistemas, incluyendo el riñón. Lo importante, insisto, es que haya un seguimiento y un acompañamiento en una relación médico-paciente-familia a través del tiempo para ir organizando un tratamiento farmacológico personalizado o individualizado de acuerdo no solamente a la diabetes, sino otras enfermedades que se llaman comorbilidades, porque puede tener el paciente
diabetes mellitus tipo 2 acompañada de hipertensión arterial o acompañada de falla cardíaca o deterioro de la función del riñón, que es la llamada enfermedad renal crónica. Para más claridad, al oír estos videos educativos, la comunidad, las familias y usted como paciente con diabetes mellitus podrá tener muchas dudas que aclararemos en otra sección. Ya para terminar, es muy importante que quede claro que tanto el médico como todo el equipo de profesionales de ciencias de la salud buscamos siempre dar lo mejor de sí. Esa es nuestra meta de modelo pedagógico educativo, de tal manera que el equipo no es solamente conformado por el médico tratante, sino hay un grupo muy amplio de profesionales en donde están las enfermeras, en donde están las fisioterapeutas, las nutricionistas, los terapeutas ocupacionales, los psicólogos. Hay una amplitud de profesionales que lo importante es enlazarnos en equipo interprofesional, buscando lo mejor para cada paciente. La consulta realmente puede ser limitada a unos minutos o media hora, pero lo importante es generar el equipo a través de programas para trabajar de forma global por un paciente y una familia a través del tiempo. En el caso de la medicina interna, que es la medicina del adulto, hay clínicos que nos dedicamos a ver pacientes adultos como los endocrinólogos, los internistas, hoy en día los pediatras, otros como los médicos familiares. Lo importante nuevamente es que el médico que usted esté siguiendo diagnostique la diabetes, pero siempre de la mano de las otras enfermedades que suele tener el paciente. Ya mencionaba la enfermedad renal crónica, mencionaba las enfermedades del corazón como un infarto agudo del miocardio, lesiones en los ojos, que es lo llamada retinopatía hipertensiva, lesiones en los pies. Originalmente, cuando se conoce el paciente, se empieza a hacer la historia clínica y poco a poco, si hay un seguimiento del paciente, su médico podrá ir organizando por partes la diversidad de los problemas e ir organizando la terapia integral y la terapia farmacológica. Primero podrá hacer citas mensuales en la medida que controle su enfermedad y lleguemos a las metas. Podrán citas más espaciadas cada 2, cada 3 o cada 6 meses. O el especialista podrá decirle que siga unos meses con su médico de cabecera de primer nivel y espaciar los controles de medicina especializada a cada 6 meses. Ya como mensajes finales, es importante que cada persona se empodere de su autocuidado y de la gestión de su salud. Tenemos que dejar de pensar que vamos a buscar atención cuando ya nos sentimos realmente muy enfermos, por ejemplo con dolor. Entonces el paciente tiene que integrar y convencerse de la importancia de la actividad física, del ejercicio, de la alimentación, de tomarse sus medicamentos en forma regular a horas específicas para tener adherencia. Y muy importante que el médico explique y el paciente sepa cuáles son las metas de tratamiento de acuerdo a su edad, a sus condiciones particulares, a cuánto debo llevar, si fuera yo con una persona con diabetes, el examen de la hemoglobina glicada, que es el que se hace cada 3 meses, a cuánto debo yo llevar el azúcar antes de desayunar, que es la glucemia basal, o a cuánto debo llevar el azúcar por glucometrías después de que yo arranco a comer, a desayunar o almorzar, que es la llamada postprandial. Para finalizar, sin antes despedirme, quiero dar el nombre del Hospital Universitario Nacional de Colombia, un agradecimiento especial a todos los que están viendo estos videos y decirles que sean agentes multiplicadores para que enlacemos el aprendizaje del autocuidado, de prevenir lo posible la diabetes y si ya la tenemos, mantenernos, llegar a las metas, pero mantenerlas a través del tiempo para frenar las lesiones de diferentes órganos, desde el cerebro, pasando por el corazón, el riñón hasta los pies.